irrupción del coronavirus en la escena internacional y las medidas para contenerlo provocaron un shock imprevisto en todas las economías. Este shock ha causado un colapso en la actividad económica y con ello la caída de los flujos de comercio internacional, de acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional en este 2020. En el caso de México, por su vinculación y exposición con el entorno internacional, el impacto económico de la pandemia ha sido especialmente severo, sumando a este la falta de políticas de contención de daños colaterales en la liquidez de las empresas y en los ingresos de las familias. Sean todos ustedes muy bienvenidos al webinar Análisis y Perspectiva Económica de México rumbo al 2021. Una iniciativa del Centro de Investigación Económica del Noroeste 100, que se encuentra adscrito al Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento del CESE de CETIS Universidad. Este webinar tiene como objetivo construir perspectivas sobre qué podemos esperar en el tema económico rumbo al 2021 en la medida que la información de los indicadores económicos han empezado a señalar los efectos de la pandemia en la economía mexicana, así como conocer qué ha sucedido en la frontera norte y qué podemos esperar en el contexto de las elecciones estadounidenses y el TEMEC, que hace 3 meses entró en vigor. Para abordar estos temas, contamos con la presencia de los expertos de CETIS Universidad. Doctor José Manuel Lecuanda Ontiveros, profesor de tiempo completo de CETIS Graduate School of Business, matemático por la UABC, estudió su doctorado en Economía y la maestría en Teoría Económica en el ITAM. Cuenta también con maestría en Economía Aplicada y una especialidad en Migración Internacional por el COLEF y una maestría en Educación por el ITESM. En el sector público se desempeñó realizando análisis económico en el gobierno del Distrito Federal y en la Presidencia de la República. En la academia ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en instituciones como COLEF, UABC, UP e ITAM. Su línea de investigación es la medición del impacto económico regional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra Alejandrina Barajas Ramos, maestra en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte, actualmente profesora en las materias de Economía y Economía Internacional a nivel de licenciatura y es investigadora del Centro de Investigación Económica del Noroeste 100 de CETIS Universidad. Solicitamos a la audiencia que en caso de preguntas pueden levantar la mano electrónica y también estará a su disposición el chat para poderles dar la palabra. Con todo esto, creo necesario que iniciemos con algunas preguntas. En la recta final del 2020, teniendo en cuenta el efecto del COVID-19 en la economía nacional y conociendo el paquete económico para el 2021, ¿cuáles consideran ustedes que son las expectativas para la recuperación económica? Bueno, pues si gustas, puedo iniciar yo con esta pregunta. Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir aquí con ustedes y platicar con Alejandrina, contigo, estos temas en específico, que espero que son de mucho interés para todos. Me gustaría empezar por hacer un breve, pero muy relevante diagnóstico de este paquete económico que pues presentó el actual gobierno. Fíjate que evidentemente teníamos, pues los interesados en el tema, altas expectativas en torno a cuál iba a ser el paquete económico que se nos iba a presentar. Sobre todo porque en las condiciones que has descrito, realmente se necesitaba hacer uso una pues mano muy fuerte de la política fiscal precisamente del gobierno federal. Recuerda que la política fiscal está compuesta por los dos elementos. Generalmente nos referimos a política fiscal y pensamos en impuestos, pero en realidad la política fiscal está conformada por la política de recaudación de ingresos, que sí, pues están ahí los impuestos, pero también la parte del gasto y cómo se ejecuta. Realmente estábamos esperando en este paquete, pues ante estas condiciones de necesidad de reactivación económica y pues la atención a esta pandemia que por lo menos seguirá el próximo semestre, realmente se esperaba pues un paquete mucho más amplio y mucho más ambicioso, sobre todo en política de gasto.
En realidad lo que encontramos cuando vimos el paquete presentado y que actualmente está en discusión, hay que decirlo, realmente no es el paquete que va a estar oficialmente aprobado. Tendremos que esperar a que pues, las distintas autoridades y el Congreso lo discuta. Pero en realidad lo que vimos fue un presupuesto que inclusive decreció con respecto al año pasado en términos reales en 0.34%, fíjense, ni siquiera está cubriendo el presupuesto del año pasado. Esto, pues, llama la atención porque ante estas situaciones de crisis, lo que nosotros estábamos esperando era un presupuesto un poco más amplio en el sentido de poder participar desde la vía gubernamental la reactivación económica. Evidentemente, el presupuesto, la mayor parte de él, prácticamente el 80% de él, está ya etiquetado, tanto pues para los rubros más importantes como pensiones, la deuda o el gasto para las entidades federativas. De ese 20%, evidentemente ahí se reflejan mucho las prioridades. Llamó la atención, por ejemplo, en este paquete que pues la Sedena, la Secretaría de Desarrollo de Defensa Nacional, incrementa su presupuesto. Esto es evidente porque ahí está el presupuesto que está diseñado o destinado para el aeropuerto. También la Secretaría de Turismo incrementa su presupuesto porque ahí está el paquete o la inversión en el Tren Maya. Y finalmente también la Secretaría de Energía con el paquete del programa de Dos Bocas, ¿no? Del proyecto de Dos Bocas, ¿no? Entonces, en realidad esas son digamos, las secretarías que pues ya, están viendo un incremento en su presupuesto por los programas y proyectos emblema de esta administración. Sin embargo, en contraste, estamos viendo que secretarías como la Secretaría de Economía pierde presupuesto o inclusive salud. La Secretaría de Salud en esta condición estamos viendo que reduce en términos reales su presupuesto. Esto se debe precisamente a una reducción en el programa de vigilancia epidemiológica, por ejemplo. Entonces, estos son elementos que llaman demasiado la atención, porque si bien nosotros hubiéramos esperado un presupuesto más amplio en el sector de salud, un presupuesto más amplio como un paquete de pues, apoyos para mantener el empleo, un paquete de inversión mucho más agresivo, realmente el presupuesto se está yendo pues a lo mismo. No vimos una novedad. Ahorita preguntabas, ¿qué tanto vamos a ver como un impulso desde el paquete presupuestal? Lamentablemente no está reflejado en ese paquete. En realidad, en la parte de ingresos, a mí se me hizo un poco, si no es que más o menos, más optimista de lo real. Tenemos unos supuestos muy optimistas para el presupuesto, para el precio del petróleo, para el tipo de cambio, y pues lamentablemente siento que si bien está bien planteado, están manteniendo lo que se ha prometido, lo que se ha acordado de no incrementar más impuestos, de no endeudarse más, pues realmente, pues sí, pues es lo que se puede hacer con ello, ¿no? Jugar un poco con las otras variables como para poder hacer frente a dicho presupuesto. Puede ser una buena noticia y puede ser una mala noticia. Buena noticia porque es cierto, no se están incrementando impuestos, no se están incrementando impuestos, se está generando un nuevo impuesto por ahí, llama la atención porque es parte de lo más utilizado, más demandado en la actualidad en esto de servicios de telecomunicaciones. De repente ahí llama la atención que se haya propuesto en este momento, cuando todo se está llevando a cabo en esta línea. Pero, pues sí, no hay otra generación de impuestos ni incremento de los ya existentes. Lo que sí, yo siento que hay grandes ausentes. Yo sí esperaba en este paquete, pues una política mucho más agresiva para, pues, controlar la pandemia. Se están destinando recursos para la adquisición de vacunas, pero esto vendrá de otros fondos y no es nada extraordinario. Se esperaba un gasto de inversión más alto, una discusión un poco más seria en torno a la política social que se está llevando a cabo. Se vio, por ejemplo, uno de los programas emblema que están de esta administración ha sido el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, tiene una disminución. Llama la atención porque si bien es un programa emblema,
pues bueno, al final de cuentas no han tenido la respuesta que se esperaba y entonces sí les reduce bastante el presupuesto a ello. Y pues bueno, ahí se esperaba una, pues, reasignación de estos recursos pues para otro tipo de políticas sociales que pudieran paliar los efectos de esta crisis. En suma, yo considero que el paquete se está quedando corto, no está 100% consciente de la situación a la que nos estamos enfrentando. Si bien se mantiene el hecho de que no va a haber impuestos y no va a haber más deuda, siento que esto pues está siendo más costoso para nuestra economía por el hecho del impacto posterior que vamos a ver. Este año debió de haber sido un año en el que el gobierno fuera más ambicioso y pudiera, digamos, pues hacer uso de su política fiscal, su política de gasto para poder reactivar económicamente todo lo que se requiere. Finalmente, y ya para también escuchar a Alejandrina su opinión, me llamó a mí la atención el hecho de que se habla muchísimo de una austeridad, del programa de austeridad. En sí, esta austeridad, pues somos de los pocos países que en crisis optamos por austeridad. Sin embargo, esta austeridad yo no la veo en todos lados. No es un paquete austero en todos los aspectos. Hay austeridad muy focalizada, hay austeridad para ciertos rubros, pero hay otras en las que no hay una austeridad. Por eso es que siento que el paquete nos queda de ver y que espero que pues ahora pues las autoridades competentes, en este caso están discutiéndose en el Congreso de la Unión, puedan hacer algunos ajustes pues un poco más realistas a la situación que estamos viviendo y que también desde el gobierno se pueda impulsar nuestra reactivación. Siento que es el mejor momento para que los gobiernos tomen la responsabilidad y la batuta de precisamente dirigir y encauzar este crecimiento económico y esta reactivación después de esta crisis que hemos estado viviendo, ¿no? Okay. Pues muy bien, Manuel. Alejandrina, vuelvo a replantearte la pregunta. ¿Cuáles serían las expectativas para recuperación económica en este 2021 que viene? Creo yo que normalmente hay una frase que dice que el futuro lo construyes en el presente, en el hoy. Y desafortunadamente, lo que estamos viendo hoy con el paquete económico, con los discursos, con las acciones, es de que se está planteando un futuro en realidad muy retador, porque así como lo planteaba el doctor Manuel Lecuando, lo que estamos viendo en el presupuesto, pues la verdad es que a nivel internacional y con el contexto que tenemos hoy con la pandemia y sobre todo que todavía no alcanzamos a ver el final de la pandemia. A inicios de la pandemia esperábamos que a finales de año, a principios del 2021, tuviéramos un tratamiento, tuviéramos una vacuna, pues ahorita estamos entrando en una segunda ola. Entonces hay una total incertidumbre sobre hasta dónde va a finalizar la crisis. Entonces todos los organismos internacionales hablaban de cuáles eran las recomendaciones a seguir y las recomendaciones eran frenar la propagación del virus, hacer frente a la crisis sanitaria y garantizarle a las empresas que tuvieran suficiente liquidez, proteger el empleo y los ingresos. Entonces, con este paquete económico, lo último que vemos son estas condiciones, desafortunadamente, y pues eso, claro, va a condicionar las expectativas de las tasas de crecimiento que podamos tener, ya no en este 2020, ya sabemos que este 2020 es perdido, esperábamos por lo menos que el 2021 no fuera tan, no tuviera ese contexto tan dramático, pero al parecer el 2021 también no será un muy buen año económico, y pues bueno, ahora esperaremos al 2022. Entonces, sí, la realidad es un tema preocupante porque ahorita estamos viendo una destrucción económica del potencial económico que puede tener el país, y claro que esto condiciona cuál va a ser el futuro, tanto en el crecimiento como el desarrollo económico del país. Por último, me gustaría cerrar con una nota
en la que habla Valeria Moy, que es la directora del INPO, que ella tomando las perspectivas económicas de Banco de México, habla que el país tardaría en recuperar los niveles del PIB precrisis del 2019 dentro de 5 a 6 años. Entonces estamos hablando posiblemente de otra década perdida del crecimiento económico del país. Entonces creo que eso es preocupante, porque no crecer significa que estamos poniendo en riesgo el bienestar de la población y sobre todo estamos cortando las posibilidades de mejorar el desarrollo económico de nuestro país. Entonces creo que sí habría que cuestionarnos mucho de las acciones y entender que pues desafortunadamente nos tocó un año coyuntural y que a lo mejor lo que proponíamos como candidatos o como planeábamos gobernar, pues ahora sí que un evento inédito tiene que replantear las estrategias para afrontarlo y sobre todo proteger el bienestar de la población. Muy bien, veo por aquí una mano levantada de Elizabeth Albarrán de El CEO. Si gustas abrir tu micrófono y darnos tu pregunta. Hola, buenos días. ¿Sí me oyen? Sí. Sí. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría preguntarles un poco cuál es su perspectiva sobre cómo van a impactar las elecciones de Estados Unidos sobre la economía mexicana. Me gustaría conocer los escenarios que ustedes prevén si vuelve a ganar Donald Trump o bien si llegara a ganar Joe Biden, que al parecer es más estable que Donald Trump. Entonces, no sé si me podrían dar sus perspectivas sobre qué esperan de las elecciones en Estados Unidos y pues el impacto a la economía mexicana. Muchas gracias. Gracias, adelante. Pues ahora sí, a ver, a mí me gustaría responder eso porque le he estado dando muchos seguimientos y ha sido muy, muy interesante. Pues sí, Elizabeth, la verdad a mí me ha sorprendido, sobre todo un poco contextualizando, las notas que han salido de que salió una nota en El País hace una o 2 semanas en la que se hace, o como que hubo un pequeño sondeo entre los empresarios y los empresarios hablaban que preferían que ganara Trump por esto de la continuidad, por que ya lo conocemos. Y a mí me sorprende que existan empresarios en México que digan que prefieren que gane Trump, porque siento que es como el síndrome de Estocolmo. O sea, hemos olvidado que hemos tenido que 3 años, o sea, antes de que se formalizara ya, finalizáramos con el TMEC y se firmara el tratado, pues tuvimos años caóticos. Cada tweet que hacía Donald Trump, cada declaración que no se enfocara a China, sino que se enfocara a México, pues era una generación de incertidumbre para nuestro país. Entonces, creo yo, muchos dicen, pues es que ya pasó, Trump está enfocado con China, sí, pero nadie nos asegura, conociendo el estilo de gobernar de Donald Trump, que no podamos regresar otra vez a los tweets y otra vez a esa incertidumbre. Y sobre todo, que yo creo que es lo más importante que tenemos que recordar, es que Trump no ha mostrado respeto por su principal socio comercial. Entonces, ¿cómo podemos generar una relación de confianza? ¿Cómo podemos generar perspectivas al futuro si un gobernante no muestra respeto por su vecino? Entonces, podríamos decir, ¿qué podríamos esperar? Pues seguir en incertidumbre y despertar cada día, que México despierte cada día esperando que Donald Trump no tenga ganas de pelear con México. Eso podríamos esperar 4 años de Donald Trump. ¿Qué podemos esperar con Joe Biden? Porque ha habido también como este sentimiento que es socialista, proteccionista. De hecho, si tú comparas las dos políticas comerciales de ambos candidatos, como candidatos, puedes ver que la de Joe Biden es parecidísima a la de Donald Trump, que es lo único que cambia con Biden es el tono en el que va a hacer las acciones. Él habla de que en el aspecto, sobre todo la guerra comercial, pues es no considerarlo como un enemigo, sino como un oponente. Y en el caso de México habla que pues el TMEC ya se firmó, el TMEC ya está ahí, pues ahora hay que llevarlo a la práctica.
muchos hablan de las políticas proteccionistas que pudiera implementar porque va a haber, se ha hablado que Biden va a favorecer. Pues es que hay que regresar que esas son las políticas que instauró Donald Trump. Y aquí lo más importante es que hay que recordar dos cosas. Pues una es cuando eres candidato y andas promoviendo el sol, la luna y las estrellas, o qué es lo que el elector promedio está esperando escuchar, y otra es cuando ya gobiernas. Y el segundo punto que nunca debemos de olvidar de nuestro vecino es que Estados Unidos tiene intereses. Y su interés principal ahorita es la guerra, el conflicto que tiene con China. Y en este conflicto, México se convierte en un aliado estratégico. Y a mí me da un poco de tristeza que nosotros como país no estemos viendo este escenario. Siempre por lo menos nosotros como país nos hemos sentido como el que se le ha hecho el favor por el tratado, el que es el país pobre, pero creo yo que en estos momentos, sobre todo ya casi después de 30 años de tener un tratado comercial con Estados Unidos, deberíamos enfocarnos a cómo podemos aprovechar este tratado como un escalón para potencializar nuestro crecimiento económico. Y la verdad es que yo vemos en CETIS, vemos con las personas que comentamos en las clases aquí en Frontera, en Baja California, que hay un potencial enorme que pudiéramos aprovechar y que en realidad podría fortalecer nuestro crecimiento económico. Entonces, gane quien gane, la verdad es que lo primero que tenemos que hacer como país es, replantearnos nosotros nuestra estrategia con nuestro vecino, nuestro socio comercial, y dos, ver cómo podemos aprovechar el tratado para, sobre todo en estos tiempos en los que estamos observando que nuestras perspectivas de crecimiento no son muy positivas, ver cómo el tratado podría ser este trampolín para potencializar nuestro crecimiento. Y ahora sí, a ver, doctor Lecuanda. Comparto mucho contigo, Alejandrina, la opinión. Es cierto, lamentablemente ahorita nosotros dependemos mucho de Estados Unidos y dado que el proceso electoral que tienen ellos, pues estamos contagiados de esa incertidumbre también. Evidentemente, pues, ¿qué más quisiéramos que pues tener una relación pues muy, muy buena con Estados Unidos en la que permita pues sacar el provecho que esperamos también del nuevo tratado de del nuevo TEMEC, ¿no? En realidad, yo siento, como mencionas, con cualquiera de los dos seguiremos trabajando, pero mucho va a depender de lo que nosotros estemos haciendo. Las expectativas parecen ser que Biden es quien ganaría y también las expectativas para muchos resultan ser que preferimos que sea Biden, pero por ejemplo, la semana pasada vimos una carta firmada por representantes demócratas exigiendo qué está pasando con nuestro sector energético, ¿no? En México, como diciendo, oigan, a ver, en relación a los acuerdos que se tienen, pues cuidado con estas tomas de políticas. Como diciendo, oigan, aunque sean republicanos o sean demócratas, ellos van a ver también por los intereses estadounidenses y van a buscar que también nosotros honremos el acuerdo y el tratado. De ahí que entonces es realmente una buena oportunidad el cambio de gobierno para nuestro país, siempre y cuando sepamos aprovecharla. En este sentido, sí tenemos mucho trabajo por hacer, mandar las señales correctas y adecuadas de poder aprovechar lo que pues China está dejando o lo que otros países están dejando, porque siento que podemos tener una muy buena relación y que ahorita en particular debería de ser nuestra ancla de crecimiento. Si algo ahorita nos puede ayudar es una fuerte recuperación en Estados Unidos que pues nos lleve precisamente en esa ola, ¿no? Entonces deberíamos estar generando en nuestro país las condiciones para poder aprovechar, subirnos a esa ola de recuperación económica que tendrá Estados Unidos para también contagiar e impulsar la nuestra, ¿no? Sin duda, así debe de ser. Jafet Sánchez, también tienes por ahí una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan?
Sí, claramente. Ok, gracias. Mi nombre es Jafet Sánchez, soy corresponsal de economía para la agencia Infocel y Sentido Común. Mi pregunta va en el sentido de cómo ven ustedes la recuperación económica del país y este peligro latente que se ha mostrado últimamente con este incremento en los contagios de COVID-19 y los fallecimientos también a causa de la enfermedad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que esto puede impactar al buen crecimiento que ha tenido la economía mexicana después de el severo impacto que tuvo en los últimos meses? Muy bien. Bueno, si gustas, puedo empezar con esta pregunta, que me encanta, es parte de los temas que estamos trabajando aquí en CIEN. Y bueno, evidentemente ya hemos hecho algo de análisis, Jafet, como lo mencionas, en qué tipo de escenarios esperamos nosotros, al menos en la recuperación, ¿no? Yo creo que están todos ustedes muy familiarizados con el famoso alfabeto que se está utilizando para hablar de las recuperaciones. Sin afán de ahondar mucho en él, me gustaría recordar los 4 escenarios para mencionar el que en CIEN consideramos que resultará ser el más probable que podamos observar. Empiezo por el tradicional recuperación en L. Recuerden que estas recuperaciones se están refiriendo al comportamiento de la gráfica que estamos viendo en el crecimiento del PIB. Y tal cual, digo, ahora sí que no estaba preparado, pero pues es como una L, ¿no? Tal cual esto de aquí. En realidad, directamente, la recuperación en L es como esto. Es pensar que, mira, tuvimos una caída y luego nos vamos a recuperar. La mala noticia de la recuperación en L es que nos deja exactamente igual que antes. Es una recuperación muy lenta la que se ve en el caso del L, en el que en realidad cae un poquito, en este caso, el PIB, y luego lentamente nos estamos recuperando. Otra recuperación que puede llegar a ocurrir es la de V. Esta recuperación V, pues es una caída muy fuerte y una recuperación también muy rápida. Algunos indicadores nos han mostrado eso en este momento. ¿Qué quiere decir? Que ya se han recuperado rápidamente. Sin embargo, la contraparte de esa recuperación V es la llamada W o W, ¿no? Que realmente después de una recuperación, otra vez otra caída y luego otra vez. Nota que en realidad esta recuperación en W hace que pues también sea bastante larga la recuperación, mucho más tardada que la L, ¿no? Y finalmente está la recuperación U. La recuperación U, en este caso, la forma, pues es bien interesante porque realmente tarda bastante, pero tarda bastante acá abajo, ¿no? Realmente es una caída pronunciada, pero tardamos un buen rato en recuperación. De estos 4 escenarios comunes que hemos analizado, realmente podríamos descartar el de la U. El escenario U ya no lo observamos porque, como bien dices, los primeros indicadores que acaban de ser analizados y publicados ya hablan de una recuperación pronta. ¿Y por qué motivo? Tiene que ver con el hecho del tipo de crisis. Esta crisis hay que entenderla y que ha sido distinta respecto a otras crisis. Esta se debió precisamente a una condición sanitaria, no a un mal manejo, un mal desempeño de nuestra economía, el hecho de que hubiera alguna afectación en los sistemas de producción o algo por el estilo. Realmente fue por un factor externo que en particular canceló la capacidad de producción de nuestra economía. Al momento de levantar las restricciones, pues entonces la recuperación se da bastante pronta, como algunos indicadores. Esto nos dice que el tipo de recuperación que podría llegar a ser es como V, ¿no? Así muy rápida, pero no cantemos victoria. Lamentablemente, nosotros estamos viendo como el escenario más factible, el escenario en W. Es decir,
Ahorita sí, tenemos una recuperación porque realmente hemos reabierto muy rápido la economía, hemos reabierto muy pronto pues muchas de las restricciones y entonces por eso en particular sí vamos a tener un rebote que hemos visto rápido. Sin embargo, lamentablemente por las condiciones que estamos viendo en otros países, esperamos que vuelva a haber un rebote. Eso implicaría que, si bien no la economía se va a volver a cerrar, realmente la recuperación pues, va a estar limitada. Quiere decir que sí vamos a volver a esperar un poquito más de tiempo para volver a ver los niveles. Alejandrina mencionaba ahorita la estimación del INCO, ¿no? de Valeria Moy, que nos tomaría 6 años. Los números que nosotros hemos manejado creo que son un poquito más alegres, pero así de tristes, ¿eh? Realmente estamos hablando de una recuperación al 2025. Y Alejandrina en su primera intervención decía, no, pues este año ya es perdido. Híjole, yo no creo que este año sea perdido, yo creo que más de un año es perdido. Este sexenio lo estaremos viendo para recuperar en donde estábamos al inicio. Quiere decir que sí, lamentablemente, debemos de optar por políticas que busquen acelerar este proceso. Este proceso, insisto, es un proceso natural por la condición de la crisis y la condición de emergencia sanitaria en la que estamos. Sin embargo, lo que no es natural es la recuperación. En realidad, la recuperación dependerá mucho de cómo los gobiernos y las políticas, los gobiernos mediante sus políticas públicas participan para la reactivación. Entonces, por eso sí esperamos que se sigan tomando mejores decisiones. No creo que hasta este momento estemos viendo muchas decisiones orientadas a favorecer una recuperación pronta. Es por eso que, pues sí nos preocupa que el escenario más factible que podemos ver ahorita sería el de la recuperación en W. Sí, una ligera caída de nueva cuenta, pero luego ya otra vez. Si quieren en otra intervención les platico un poco más de otro indicador publicado recientemente por el INEGI que nos da un poquito de este tipo de información, pero bueno, me imagino que Alejandrina también quiere comentarnos algo al respecto. Sí, y se me hace que yo me voy a adelantar un poquito con ese indicador. Bueno, adelante. Porque, o sea, al final, con este tipo de escenarios que hay de recuperación, que lo que más ahorita se está visualizando es una W, pues ayer ya se publicó el indicador global de la actividad trimestral de la actividad económica, y lo que estamos viendo es que hay una tasa, hay un crecimiento, hay una recuperación, pero no la que se estaba esperando. Entonces ya eso pone en alerta a todos los expertos diciendo qué es lo que va a pasar. Y a eso le agregamos que estamos viendo, recuerden que nosotros estamos viendo la película por delante de lo que sucede, de lo que está sucediendo en Europa. Ellos van adelantados y estamos viendo una segunda ola, estamos viendo restricciones otra vez a la economía y pues de cierta manera a nivel nacional, aquí en México está replanteándose otra vez empezar a cerrar comercios, cerrar actividades económicas. ¿Y eso qué nos va a llevar? Pues a que otra vez vamos a tener, no sé si un confinamiento igual de restringido que el primero, pero por lo menos sí una versión más leve. Y eso al final va a afectar a la actividad económica. Y aquí lo importante que también tendríamos que destacar es que nosotros como país, curiosamente, estamos como muy a la expectativa de qué es lo que está haciendo Estados Unidos para su paquete de rescate económico. Entonces, porque estamos esperando que de cierta manera esas medidas permeen en nuestra economía y pues ayuden. Entonces, fíjense la oportunidad que estamos perdiendo como país. Tenemos esta oportunidad de que de cierta manera nos beneficia una externalidad positiva las acciones que está tomando Estados Unidos para proteger su economía, pero nosotros como país no estamos tomando ninguna política que permita sobrellevar esta crisis económica causada por la pandemia. Entonces, imagínense cómo podríamos aprovechar ese efecto positivo de la economía estadounidense más lo que nosotros podamos hacer. Esa idea de que México no puede hacer nada se me hace de cierta manera muy conformista y se me hace muy fácil, porque no podemos hacer nada como país, pobrecito de nosotros,
que pase lo que tenga que pasar, en vez de ponernos a pensar, y más creo yo en este país, habiendo economistas sobresalientes a nivel internacional que han hecho propuestas interesantes, que el gobierno no esté haciendo nada para sobrellevar la crisis. Entonces, al final, esta crisis la vamos a pasar a la historia como otra crisis que México no quiso atender, y desafortunadamente lo que vamos a ver a futuro pues es menores expectativas de crecimiento y con ello menores expectativas de bienestar en nuestra población. Bueno, esperemos que se tomen muchas mejores decisiones. Mayra Cerón, también tienes por ahí una pregunta. No se escucha, Mayra. Si gustas, puedes poner la pregunta en el chat. Hola, hola. Ya. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Perfecto. Soy Mayra Cerón, reportera de la revista Transportes y Turismo. En realidad tengo 3 preguntas. Espero que tengan oportunidad de contestarlas. La primera es, me gustaría conocer... Se escucha muy lejos, Mayra. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí, perfecto. Perfecto. Me gustaría conocer los principales proyectos económicos, si pudieran ayudarnos a resumirlo un poco, los principales proyectos económicos de ambos candidatos que podrían beneficiar o perjudicar al país. Mi segunda pregunta es, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos se da principalmente por el autotransporte de carga, y me gustaría saber ¿cuáles consideran ustedes son las principales propuestas de ambos candidatos, de Trump y Biden, en esta materia? Y finalmente, a su consideración, ¿cuál de los 2 candidatos le conviene al autotransporte en México? Muchísimas gracias. Gracias. Alejandrina, no sé si deseas iniciar. Sí, creo yo que nos ha dado las preguntas las preguntas así muy claras. Dentro de las propuestas económicas, bueno, no económicas, porque económicas está dentro de la agenda nacional. Más bien, ellos cuando hablan sobre México, hablan en el tema del comercio. Entonces, lo que estamos viendo en ambos candidatos es una continuación de las medidas proteccionistas. Y así la principal política que rescata Biden es el de poner restricciones a la compra de bienes y servicios por parte del gobierno estadounidense. Si él llega a ser presidente, lo que va a hacer va a poner una serie de restricciones o incentivos para la industria nacional estadounidense para que el gobierno aumente su proveeduría, pero de la industria nacional estadounidense. Esa sería así como la primera propuesta que destacaría de Biden. De Trump ha confirmado que continuará con su política de disminución de impuestos, sobre todo en las familias de altos ingresos. Biden ha hablado que que habría que otra vez configurar otra reforma de impuestos, porque la verdad es que esta política de Trump solo ha beneficiado a las familias de estratos más altos. Pues el segundo, el principal, el comercio que se da entre Estados Unidos y México es el automotriz, sobre todo en la parte de ensamble y en la producción de autopartes. Ciertamente no he visto ninguno de los 2 candidatos que hablen en específico de cómo restringir el comercio, porque aquí va otro punto importante que cuando se hacen los análisis se olvida un poco comentar. El Tratado de Libre Comercio, cuando se replanteó la renegociación, se hablaba mucho o se hacía estigma de que México era el que se había beneficiado. Y la verdad, dentro de los 3 países firmantes, el menos beneficiado es Canadá. Porque si comparamos México y Estados Unidos, veremos que ambos países han resultado muy beneficiados de este Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque México se ha beneficiado de traer toda esta industria que anteriormente en nuestro país no existía.
México sí tiene una industria nacional, pero es una industria nacional básica, enfocada en la producción de alimentos, bebidas. Normalmente el primer tipo de industria que genera cualquier país para cubrir sus necesidades básicas. Pero México nunca generó una industria, digamos, automotriz sobresaliente, y pues el Tratado de Libre Comercio permitió que este tipo de industria llegara a nuestro país, considerando además de, claro, a nivel nacional hablamos de la automotriz, pero por ejemplo a nivel regional en la frontera tenemos aeroespacial, tenemos la industria de dispositivos médicos, y tenemos también la de electrónicos, que ciertamente su primer punto de ubicación fue la frontera norte. Entonces, este tipo de industrias ha generado condiciones positivas de crecimiento del país. Lo que yo les puedo decir es que la frontera, sin estas industrias, sobre todo la de electrónicos, no seríamos las ciudades que somos hoy. Ciertamente hace 30 años, por ejemplo, en el caso de Baja California, Tijuana y Mexicali, pues eran ciudades pequeñas de 200,000, 300,000 habitantes. Hoy Tijuana tiene aproximadamente 2 millones de habitantes y Mexicali tiene 1 millón de habitantes. Entonces, eso no se puede entender sin el Tratado de Libre Comercio. Y así es igual en el caso de la frontera, y también lo podríamos ver en el caso del Bajío. Mientras que, ¿cómo se ha beneficiado Estados Unidos? Estados Unidos se ha beneficiado porque al trasladar estas industrias a nuestro país ha reducido costos, y eso ha permitido que la economía estadounidense mantenga su competitividad. Entonces, comparando, ambos países han resultado beneficiados, y ciertamente para ambos presidentes, para ambos candidatos, no existe ningún tema en específico como de afectar a la industria automotriz. ¿Por qué? Porque en 30 años aproximadamente que lleva el tratado, pues no se pueden borrar en 4 años. Imagínense toda la interacción que hay tanto del lado de México y de Estados Unidos con las cadenas globales de valor, que pues ciertamente no se pueden borrar con una declaración política. Entonces, no se ve por parte de ninguno de los dos candidatos ningún tipo de acción. Y al contrario, lo que habría aquí en México que buscar sería acercarse más con Estados Unidos, porque ahorita el conflicto de Estados Unidos es con China. Entonces, en vez de que las inversiones las inversiones que están en China productivas se queden allá, pues qué mejor que tu vecino, que conoces su ubicación, que está cerca, que no está del otro lado del mundo, pues que ahí esté para producir y mantener esta competitividad que tanto pelean los estadounidenses. Entonces, eso creo yo que podría ser un punto a favor. Y tu última pregunta era, ¿con quién nos beneficiaría? Sí, justo. Ok, ¿con quién nos beneficiaría? Ahorita como está la situación, con Trump esperaríamos una continuidad, y la continuidad sería no saber de qué humor se despertó el presidente y cómo atacaría a México. Esa sería una, porque si vemos la administración de Trump, pues hemos visto 3 años en que México la sufrió con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y toda esa incertidumbre que generó en el país. Con Biden, el tono cambiaría, sería, creo yo, más de respeto por su vecino. Obvio que tendríamos que tener cuidado tenemos un tratado de libre comercio y hay que respetarlo. O sea, nosotros como país tenemos que respetar el tratado. Entonces, creo yo que si nosotros como país respetamos el tratado, no vamos a tener ningún problema con el gobierno del Biden. Pero aquí lo más importante es cómo México construye su estrategia de relación bilateral con Estados Unidos. Hasta el momento, yo no he visto en el gobierno mexicano una estrategia o una visión de cómo relacionarse. Creo yo que firmaron un tratado porque ya estaba ahí y era menos costoso firmarlo que no firmarlo, pero al final nosotros como país no tenemos claro hacia dónde ir con nuestra relación con Estados Unidos, que ciertamente este tratado en estos momentos de incertidumbre
y de falta de crecimiento económico puede servir como ancla para generar expectativas de crecimiento económico a corto y a mediano plazo. Bueno, yo podría complementar un poco, reafirmando lo que mencionas, Alejandrina. Siento en relación al sector del autotransporte que más bien el reto está de nuestro lado. En el caso de la renegociación del TEMEC, de hecho, hubo un capítulo en específico que atiende precisamente la problemática del sector del autotransporte. El capítulo 7 en particular es el que contempló, digamos, ahora sí, el funcionamiento, o sea, nuevos lineamientos para que funcionara todavía mejor la capacidad de ambos países de beneficiarse mediante este sector. Sin embargo, ahí el reto, como mencionas, es nuestro. Nosotros tenemos que estar un poco más a la altura de aprovechar esas oportunidades y ser competitivos realmente. Porque si algo está pensado o considerado como principio del nuevo TEMEC, es la competitividad, es favorecer condiciones de competencia. De ahí que entonces, si nuestro sector en particular de autotransporte mexicano no está a la altura de competir con ellos, pues, no va a verse el beneficio que se espera. De nuevo, lamento decirlo, pero pues es la condición que se decía cuando se firmó en el lejano 94 el TLCAN original, que decía, bueno, vamos a ver si podemos nosotros competir y estar en las circunstancias y en la altura. Ahorita, pues otra vez se empieza a decir esto, si realmente los sectores nacionales están listos también para competir. Creo que la capacidad se tiene y creo que podemos responder adecuadamente a ello, ¿no? En relación a los candidatos, sí, probablemente también voy contigo, Alejandrina. Creo yo que de ganar Biden encontramos condiciones de mayor certeza y eso nos va a ayudar al país. Con cualquiera de los dos podríamos llegar a trabajar. Sorpresivamente, a Trump le cae muy bien nuestro gobierno, lo ha llevado muy bien y pues todo el mundo auguraba que no, pues iba a ser una relación muy complicada y al contrario, hemos visto una relación muy, muy tersa, probablemente por la condición de la reelección, probablemente por algún interés también de Estados Unidos. Sin embargo, hemos llevado una muy buena relación. Creo yo que esta buena relación está muy incierta. De ahí que entonces a lo mejor encontramos condiciones de mayor certeza de poder implementar adecuadamente el TEMEC y de vernos beneficiados con un triunfo de Biden en las próximas elecciones. Esto implicaría ahora sí que pues logremos nosotros pues ahora sí que implementar mejor, evitar estas amenazas que se nos han planteado en el pasado, ¿no? Ya ven que de repente ha salido como que, dependiendo del humor de Trump, una amenaza de aranceles, pues al contrario, ¿no? Lo que buscamos más bien es favorecer ahora sí que el TEMEC se implemente mejor, que se implementen y se beneficien, por ejemplo, las cadenas de valor que se están pensando considerar y que, pues, realmente, pues, sea ahora sí que en beneficio también para México. Como antecedente, Biden sí estuvo a favor tanto del TLCAN original como del actual TEMEC. Entonces hemos tenido buena respuesta de Biden por la discusión de estos dos acuerdos y creo que eso puede ser positivo también. Muy bien. Tengo por aquí una pregunta que me llegó vía chat de Alejandra Pérez del periódico Frontera. ¿Cuál es el panorama para Tijuana? ¿Seguirá en crecimiento la economía o se podrá estancar con el regreso al semáforo en rojo? Buena pregunta. Y haciendo un poco el contexto, porque comparando ahora sí que el nacional, la frontera y Baja California como estado, lo que encontramos son comportamientos diferenciados. A nivel nacional, la economía ha tardado más en iniciar su proceso de recuperación, mientras que a nivel frontera
la recuperación ha sido más rápido, por ejemplo, comparando estadísticas de puestos de trabajo del IMSS, lo que se observa es que la economía mexicana agregada empezó su recuperación en agosto. La frontera norte empezó en julio, su recuperación. Y Baja California la empezó a recuperar en junio. ¿Por qué la frontera ha iniciado más rápido esta recuperación? Simplemente por la dinámica, por dos condiciones. La dinámica fronteriza, somos vecinos de Estados Unidos, los cruces, el consumo. Ciertamente los fronterizos no podemos cruzar a Estados Unidos, pero los estadounidenses sí pueden cruzar a México. Entonces, la dinámica ha bajado, pero ha continuado la dinámica de consumo. Entonces, al final eso ha beneficiado a la economía fronteriza. El otro punto importante, y yo creo que es del que menos se habla, y creo yo que deberíamos de hablarlo, es la industria de exportación. La industria de exportación, por esta conexión y vinculación que tiene con el proceso productivo estadounidense. Recuerden que Estados Unidos rápidamente buscó regresar a producir. Entonces, eso también condicionó a los centros manufactureros mexicanos, los cuales, si comparamos qué porcentaje estuvo cerrado, por ejemplo, en el mes de abril estuvo cerrado aproximadamente el 54.8%. Entonces, el resto que siguieron produciendo porque se declaró esencial, pues no permitió el cierre total o el colapso total de la economía. Lo que observamos en el caso de Baja California es que para las últimas cifras disponibles del IMSS, Baja California ya recuperó el nivel de empleos precrisis. Entonces, eso habla de que Baja California y la frontera traen una dinámica de recuperación un poco más rápida que el nacional y que básicamente depende por su dinámica fronteriza con Estados Unidos y por la industria de exportación, que se concentra el 60% en la frontera norte. Entonces, por eso estamos encontrando ese tipo de comportamiento. Y para el caso ya específico de las ciudades, pues el cierre, si se empiezan a tomar medidas de confinamiento otra vez y cierre de actividades, pues claro que va a afectar a la economía de ambas ciudades, porque al final los comercios estaban empezando como a recuperar lo que habían perdido durante el cierre en abril y parte de mayo, y pues esto otra vez nuevamente les afectará. Aquí va a depender mucho de los negocios, de su capacidad de crédito, si pueden ir a adquirir créditos para pasar la etapa o si tenían ahorros. Entonces eso dependerá mucho de su resiliencia para pasar esta segunda etapa de cierre de actividades. Sí, en relación a esta pregunta también, lamentablemente es todavía muy pronto para contar con cifras a nivel ciudad o locales. Todavía se necesita un poco más de tiempo apenas están publicándose algunas nacionales, se tienen que desagregar para luego conocer ya los efectos. Sin embargo, es cierto, la dinámica y la vocación de la propia ciudad de Tijuana y en general de las fronterizas se ha beneficiado, digamos, de al menos dos factores. El primero que lo ha beneficiado es precisamente el hecho de que pues, la vocación, por ejemplo, industrial de Tijuana es de un sector altamente exportador y en particular de sectores que nunca pararon. En realidad, por ejemplo, ustedes saben que lo importante que en Tijuana resulta ser la industria de instrumental médico. Y entonces estas empresas siguieron trabajando a pesar de pandemia por la producción, en este caso, de productos indispensables, es decir, no frenaron en todo este tiempo, lo que implicó que evidentemente haya un impacto menor en ciudades fronterizas así. Lo segundo es que también, y hay que reconocer la dinámica fronteriza, pues la mayor parte de los bajacalifornianos, pues sí, con la facilidad de tener el consumo en Estados Unidos, pues bueno, en particular buscábamos realizarlo en Estados Unidos. Sin embargo, ahora con estas condiciones en las que no es tan simple ir a Estados Unidos, pues entonces estamos favoreciendo el consumo local. Creo que esa también es una gran oportunidad de que pues la gente fronteriza se está reencontrando con su consumo local. Y de esta manera, pues también estamos reactivando el propio consumo dentro de las ciudades. Falta que también, otra vez, como he insistido,
que pues, los negocios nacionales hagan su parte, que ya que han tenido ahorita la nueva oportunidad de atender a los clientes nacionales otra vez, pues mantenerlos y que pues logremos las condiciones de competitividad adecuadas para que se siga favoreciendo el consumo local. Ese es por el motivo por el cual Tijuana, Mexicali han sido las ciudades menos afectadas en términos económicos, aclaro, en términos económicos, menos afectación, al menos en estas variables. Los invito a que hagamos una breve conclusión, muy breve, tenemos escasos 6 minutos para terminar nuestra charla. 3 minutos para cada uno para que nos den sus conclusiones y claro que invitamos a nuestra audiencia a que sigan en contacto con nosotros y si desean más detalles o continuar la conversación, con gusto lo podemos hacer uno a uno, pero por lo pronto los invito a que nos den una breve conclusión de todo lo comentado el día de hoy. Bueno, a ver, voy a empezar, voy a tomar mi tiempo. 3 minutos. Creo yo que al final aprovecharé estos dos minutos y medio para decir que es importante, esta crisis, ha sido totalmente diferente por las condiciones de pandemia, pero va a ser la primera crisis que comparándola con la gran recesión del 2008-2009, la frontera norte pueda que no salga tan afectada como el nacional. En esa crisis les he de comentar que la frontera la pasó muy mal. Iniciamos la crisis desde 2007 y la acabamos después que el nacional. Entonces hubo mucha pérdida de empleos, mucho desempleo y por las mismas características de esta crisis, al parecer la frontera norte sorteará de mejor manera la crisis que el nacional y podrá haber una recuperación. Esto es bueno porque si el país de manera general, sobre todo las partes del centro y del sur que dependen más del turismo que la frontera norte, pues esto va a ayudar a compensar de manera general la crisis. Y sobre todo habrá que esperar el segundo paquete de estímulos económicos de Estados Unidos para hacer frente a la crisis, porque indudablemente este segundo paquete también beneficiará a México. Lo hemos visto en las remesas. A pesar de la crisis, las remesas que llegan a nuestro país han seguido aumentando y pues eso también ha servido como paliativo para las familias que se han quedado sin ingresos y también como un alivio de manera general de la economía mexicana. Entonces, conociendo todo esto y cómo hemos podido sortear de mejor manera la crisis, creo yo que es indispensable que el país replanteen la estrategia que tiene con el TEMEC, con el Telecán 2.0 y sobre todo esta relación bilateral con Estados Unidos. Tenemos que dejar de ver a Estados Unidos como nuestro enemigo. Sí, Estados Unidos tiene intereses, pero México puede aprovechar esos intereses y puede alinearse y puede salir ganador, sobre todo en el tema del crecimiento económico. Que al final, ¿por qué queremos crecer económicamente? Porque ocupamos crecer para generar condiciones de bienestar en nuestra población. Muchas gracias, Alejandrina. José Manuel. Gracias, Lisette. Bueno, pues sí, yo también como conclusión me quedo con el gran reto al que nos estamos enfrentando con esta nueva situación. Es una situación nueva, nunca habíamos tenido una conjunción de crisis de este estilo. Es una crisis sanitaria en la que nos deja con mucha incertidumbre. Evidentemente a todos nos preocupa nuestra salud, la de nuestros seres queridos, y eso en particular cambia nuestra toma de decisiones, cambia precisamente nuestro actuar y evidentemente nuestro actuar económico. Pero también estamos ante una crisis económica. Generalmente nos habíamos enfrentado a una u otra y en este caso están confluyendo dos. Este reto pues nos deja frente pues mucho que hacer. Aquí esperamos, ahora sí que todos hagan su parte, consumidores, cuidarse de salud, evitar ahora sí que mayores riesgos, pero a la vez pues tratar de buscar la manera de pues mantener pues estos pequeños negocios, el acercarnos precisamente a nuestros mercados locales, los productores también hacer lo propio.
pero también el gobierno. Aquí esta es una gran oportunidad que esperamos de nuestros gobiernos, una pues política propia, una política adecuada para que pues nuestra recuperación sea cada vez pues más rápida y que podamos otra vez generar las condiciones que se necesitan para entonces ahora sí crecer. Probablemente hay que estar bien conscientes que estamos diciendo que vamos a crecer, pero en realidad estamos regresando a donde estábamos. El objetivo ahora es ese, regresar a donde estábamos antes de que empezara todo esto. Y evidentemente lo buscamos regresar en el menor tiempo posible. Ya una vez que hayamos regresado a eso, entonces ahora sí, buscar la generación de crecimiento, pero por lo pronto acelerar este proceso para que podamos estar pronto en donde partimos. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, pero sobre todo agradecemos la presencia de los medios. Les recordamos pues que estamos ahí también en nuestras redes sociales y pues vamos a tener mucha más información de lo que está haciendo el Centro de Estudios Económicos del Noroeste y nuestros expertos de CETIS.